¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión vamos a enseñarles a desarmar ahora algo un poco más complicado. Vamos a desarmar la puerta interna de una tapa de Jetta para quitar el vidrio, quitar la chapa, por si quieren arreglar alguna cosa de estas. Entonces, les voy a tratar de ser un poco específico. Traten de, si tiene alguna pregunta, pueden dejármela abajo en los comentarios. Y pues vaya, vamos a tratar de hacerlo un poquito lento, explicarles bien las cosas para que puedan ir entendiendo, ¿okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar los tornillos de 10, dados 10 que están aquí alrededor. Vamos a dejar nada más 2, que son los que ahorita nos van a estar sujetando la tapa. ¿Sale? Una vez que tengamos quitados todos esos tornillos, ya vamos a dejar nada más flojos estos dos para que no se nos vaya la tapa hacia adelante, ¿ok? Entonces, ya de ahí vamos a ver que tenemos aquí dos aros de plástico. Vamos a jalarlos desde la parte que trae la ceja hacia afuera. ¿Sale? Entonces, no importando si el Jetta que tienen es austero o es con vidrios eléctricos, tienen que subir el vidrio hasta la parte donde salen aquí dos tornillos 10, de este lado y de este lado, ¿sale? Entonces, estos tornillos no los vamos a quitar por completo, solamente vamos a aflojarlos. Si los quitamos por completo vamos a tener un problema, entonces solamente es aflojarlos para que podamos soltar el vidrio, ¿sale? Entonces, lo vamos a hacer así. Solo aflojamos, ahí ya se siente que está flojo. E igual de este lado, ¿sale? Ya que lo tenemos así, obviamente tienen que hacerlo, a lo mejor es mejor que lo hagan con alguien que les ayude, pero si no, bueno, como en este caso, vamos a agarrar con una mano el vidrio y con la otra vamos a bajar el mecanismo del vidrio. Vamos a agarrar el vidrio para que se nos quede arriba, porque como ahorita ya lo aflojamos, se va a quedar arriba. De esta forma, ¿ok? Entonces aquí ya bajé el mecanismo, pero el vidrio ya está suelto. Lo vamos a bajar para poder sacar el vidrio. Entonces, lo vamos a sacar así. Van a deladearlo en la esquina y van a sacarlo de esta forma. Ok, entonces aquí ya vamos a tener quitado el vidrio. Vamos a volver a subir el mecanismo que quede en la parte de en medio. Ok, entonces de ahí vamos a... Bueno, aquí ya tiene esta grapa rota. Vamos a sacar las grapas. En este caso estas ya están bien sentidas, entonces no hay problema si las sacan así. La mayoría de estas se rompen cuando ya están muy sentidas. Ya nada más hay que colocarle unos hinchos cuando vuelvan a montarlas. Ya estas que quedan así, es mejor que queden así para que puedan ponerle unos hinchos después. ¿Vale? Entonces espero que me puedan escuchar. Está un poco de ruido en los carros, pero vaya, a ver si me pueden escuchar bien. Ok, entonces
Aquí la bocina original no tienen por qué quitársela, pero vaya, en este caso ya le pusimos un set de medios hace mucho tiempo. Entonces vamos solo a desatornillar cable de señal. ¿Sale? Hasta que lo tengan desconectado. Vaya, este paso se lo pueden saltar a ustedes si es que la bocina que traen es la original. Así que tienen que sacar también esta grapa. De esta forma sale nada más a presión. Y si notan, ya tengo aquí suelta todo el cable que pasa de la puerta de este lado hasta la chapa. ¿Ok? Entonces, ya de ahí vamos a aflojar, vamos a quitar los tornillos que habíamos dejado en un principio. ¿Vale? Entonces ya vamos a poder sacar nuestra tapa. Se me olvidaba, se me olvidaban dos pasos. Uno es, en esta parte de aquí, depende de los Jetas, hay muchas veces que por ejemplo en los Jetas nuevos, cuando nunca lo han quitado la tapa, traen aquí en medio un remache. Ese remache solo hay que empujarlo hacia adentro, es de plástico, no hay ningún problema. Entonces aquí por ejemplo ya nada más lo empujamos y ya no tiene nada aquí que lo sostenga, ¿ok? Entonces, antes de todo esto, se me pasó a decirles, pero ahorita nos vamos a pasar de aquel lado. Pásate de este lado. Vamos a quitar esta tapita que está aquí, ¿ok? Vamos a quitar esta tapa. Y vamos a tener, a ver, acerca la cámara. Vamos a tener un tornillo aquí en medio. ¿Sale? Este tornillo tampoco lo vamos a quitar por completo, porque si lo quitamos igual nos vamos a meter en una bronca. Esperamos ahorita que no se nos vaya la mano, pero lo que tienen que hacer es sacarlo. Aproximadamente son 20 vueltas las que le tenemos que dar a ese tornillo. Ese es para aflojar la chapa. La chapa, digo, donde va el cilindro de este lado. ¿Sale? Entonces, si notan ahorita, yo por ejemplo abro la puerta y no está fijo. Entonces vamos a aflojar ese tornillo, solo aflojarlo. Entonces, cuando ya lo tenemos más o menos flojo, vamos a tratar de sacar el cilindro de este lado. Y vemos que todavía está algo atorado. Entonces vamos a darle otras 3 vueltas. Le falta muy poco. A ver. Darle unas cuantas más. Falta otro poco. Tiene que salir así, ¿sale? Casi no tiene que haber presión. Si notan, sí estuve palanqueándole con el desarmador, pero es un movimiento muy leve, ya que tenemos aquí la pintura. O sea, si notan, no tiene ninguna rayadura aquí. Entonces, no sale apretado. Lo único que ese tornillo es atorar esta parte. Entonces, solamente lo van a aflojar. Ahorita yo el tornillo lo sigo teniendo aquí puesto, y no hubo necesidad de palanquear demasiado fuerte para que saliera. ¿Por qué? Porque vayan a poder dañar la pintura de su carro. ¿Ok? Entonces ya tenemos quitado el cilindro aquí mismo. Ahora vamos a quitar este chicote que se ve aquí. ¿Sale? Vamos solo a jalarlo.
de esta forma, ¿ok? Ya que lo tenemos quitado, vamos a aflojar ahora la chapa. Es así, vamos a quitar los tornillos. ¿Vale? Son 2 tornillos. Sí, son una llave especial. Sí tienen que tener por ahí algo de herramienta especial ahí para que puedan quitarlo. La verdad ni me sé la numeración de esta, pero es así, número 8, ¿ok? Entonces van a aflojar solamente los tornillos. Vamos a dejar este quitado, ¿ok? Entonces, ya quitado esto, ahora sí vamos a quitar nuestra tapa. Okay. Vamos a tener esta goma que es la que agarra el chicote cuando abres la puerta. Vamos a jalarlo hacia acá. Y parece que es todo lo que tenemos que quitar. Y van a jalar esta. ¿Sale? Entonces, ya de aquí, a ver, vente para acá. Sí tenemos una parte un poco difícil. Yo creo que vamos a quitarlo desde allá. Entonces, van a aflojar la chapa para poder desconectar este arnés. La verdad se puede hacer desde aquí, pero sí es un poco difícil. Bueno, bastante difícil quitarlo. Entonces vamos a tratar de... ahorita vamos a quitar la chapa para que les pueda explicar mejor cómo quitarlo, ¿sale? Entonces quitamos el tornillo que nos faltaba. Aquí hay que quitar este seguro eléctrico. Este seguro que trae aquí no es tampoco el original, nada más que aquí ya le adaptaron uno. Entonces vamos a quitarlo para que nos deje mover la chapa. Ok, entonces vamos a ver este. Ahora sí. Entonces el arnés originalmente se tiene que empujar desde acá, ¿ok? Entonces aquí hay una patita que tiene que liberar un gancho. Lo van a meter desde aquí. Van a ver una patita y la van a poder sacar. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas. ¿Ya quedó? ¿Cuál? La Urban. Ah, ya quedó. Aguántame un minuto y ahorita te la entrego. Ok. Entonces, ya van a tener desarmada aquí la chapa ahorita. Disculpen, ahorita vino un cliente. Ok, entonces ya de aquí van a tener quitada el arnés. Entonces el ganchito que yo les estaba mencionando va en esta parte, a ver si lo alcanzan a ver. Este gancho que está acá es el que tienen que subir para que pueda liberar la chapa. Ok. Y pues así ya van a tener desarmado la chapa, ya aquí está afuera. Esta tapa la van a poder quitar quitando el arnés. Vamos a sacar para que puedan ver cómo sale. Ya van a tener esta libre. Y ya van a poder hacer lo que tengan que hacer aquí adentro, ¿sale? Entonces, pues esperamos haber sido específicos. Tal vez en algunos pasos sí me equivoqué un poco, pero ahora sí que ya conforme a la práctica van a poder ir haciéndolo mejor. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios y pues lo esperamos en el próximo video.